Mi comentario del día de hoy, 29 de abril del 2024, es con relación a que hace exactamente 4 o 5 días un individuo amanerado que ocupa el cargo de presidente del Sistema Nacional de Radiodifusión, Genaro Villamil, apareció haciendo propaganda política en donde con un suéter totalmente viejo, usado, y que él presumió que era un suéter nuevo, lo levantó y apareció la Santa Muerte, conocida por los narcotraficantes, entre ellos López Obrador, que la identifica muy bien, porque es parte de la delincuencia organizada. Y decía textualmente: un verdadero hombre no habla mal de López Obrador. Y López Obrador le hizo segunda, ratificando esa propaganda política y manifestando que como había un Estado laico, que cada persona podía tener la religión que más le conviniera y que no era motivo de ninguna discusión, aclaración, o que no se hiciera más problema con ese tema. Y para estar en contexto, me permito exhibir una pequeña remembranza de lo que sucedió hace 4 días, así. Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Es la leyenda de esta playera, que en el fondo tiene una figura de la Santa Muerte y que comenzó a venderse desde hace algunos meses en los puestos de souvenirs del presidente afuera de Palacio Nacional, pero cuyo mensaje comenzó a difundirse en redes sociales durante los últimos días, en plenas campañas presidenciales y por el partido en el poder. Otro de los difusores del mensaje fue Genaro Villamil, encargado de despacho de la presidencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien subió este video a sus redes sociales. Tras la polémica generada en redes y las críticas de la oposición por el mensaje, el presidente López Obrador descartó cualquier problema. Pues tienen derecho a hacerlo. Es como contradictorio, o tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa, que habla de la muerte, pero es la Santa Muerte. No nos metamos en eso. Bueno, el caso es que lo que está afirmando López está fuera de contexto, porque él, como todo buen cobarde, rehúye la responsabilidad de que está cometiendo delitos electorales, porque se está publicitando una playera con la leyenda de la Santa Muerte, así conocida por los narcos, y además aparece la imagen del horroroso narcotraficante López Obrador y la leyenda: un verdadero hombre no habla mal de López Obrador. Y digo que aparece la imagen de López porque López representa la muerte. Hay que recordar que López es el asesino de su propio hermano José Ramón, al que asesinó con una pistola calibre 38 de un balazo en la cabeza, porque López practica la zoofilia, es decir, las relaciones contra natura, perversas, con animales. Y en esa ocasión lo sorprendió su hermano teniendo relaciones puercas, totalmente antinaturales
con una yegua muy bonita, supuestamente, y por eso lo mató. Pero el asunto principal no es referirme a la vida de delincuente de López Obrador, sino al hecho de que López está cometiendo un delito electoral, toda vez que el artículo 134 de la Constitución Federal establece que todo funcionario público debe ser cuidadoso en el manejo del dinero de la nación y actuar con economía y con decencia, y que además en la propaganda política que se realice para o en beneficio de algún funcionario está totalmente prohibida, porque esa propaganda debe ser de carácter totalmente oficial y no para enaltecer la figura o darle propaganda política a un sujeto. En este caso es el propio narcopresidente. Y lo que López está considerando como una simpleza, de que no tiene ningún comentario con relación a esa circulación de esa propaganda política con la llamada Santa Muerte, tiene muchísima más trascendencia, porque es un delito más que se acumula a la vida delincuencial del narcopresidente. Y por otro lado, esa reacción perversa, antinatural, y además que va en contra de los sentimientos religiosos del pueblo de México, el episcopado mexicano respondió con un manifiesto que dice lo siguiente en voz del periodista así: la Iglesia Católica no lo tomó tan a la ligera. Hoy, en un comunicado del episcopado mexicano titulado Un llamado urgente a la paz y al rechazo de la violencia, la Iglesia asegura que ante la intensificación de la violencia y la oscuridad que amenaza nuestro caminar, no podemos ignorar la preocupante realidad que enfrenta nuestra sociedad con la implementación de una cultura de muerte y violencia a través de la narcocultura que se difunde en las redes sociales, imágenes violentas, cultos distorsionados como el de la Santa Muerte y amedrentamientos digitales. Esta propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales que nos han caracterizado como nación y erosionado el tejido social. La Iglesia pidió también en este texto optar por un cambio radical, pasando de una cultura de muerte a una cultura propia de la civilización del amor. Y terminó. Bueno, el asunto fundamental y más grave es que lo que López considera como una trivialidad, como algo simple, como algo superficial, una inocentada de un homosexual, Genaro Villamil, es algo mucho más delicado, porque la declaración de López de que todos los mexicanos tenemos el derecho de tener la religión que más nos convenga, pues es una forma de exhibir su analfabetismo jurídico, puesto que el artículo 24 de la Constitución Federal ciertamente establece que toda persona tiene el derecho relativo a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. En ese punto es correcta la apreciación del narcopresidente, pero luego viene la excepción. Señala que nadie, en ejercicio de esa libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, puede utilizarlo con fines políticos, de propaganda política.
Y en el caso que nos ocupa, pues la famosa playera está usada como propaganda política precisamente en épocas electorales. Y en esas condiciones yo llamo la atención de los órganos electorales que están cuestionados, porque esa autonomía e independencia que debe de caracterizarlo resulta que está cooptada por López Obrador. Obviamente hay una simulación y una prueba de que está manipulada por el narcopresidente es el hecho de que todos los días utiliza su circo para hacer propaganda política a favor de la corcholata y hacer descalificaciones en contra de la señora Xóchitl Gálvez, de tal suerte que en los términos del artículo 35 de la Constitución Federal y en uso de mis derechos políticos y de petición, exijo a las autoridades electorales del INE que actúe de manera inmediata sancionando la conducta del narcopresidente y decretando las medidas precautorias para asegurar que López no va a volver a hablar estupideces y para que se detenga en su afán de seguir sacando provecho político de la Santa Muerte en perjuicio, en detrimento de los mexicanos que somos católicos y que aun cuando hay libertad de religión, esa propaganda atenta contra la fe católica, pues la llamada Santa Muerte es una invención de narcotraficantes a los que protege López, pero que no es ninguna religión. Más bien la está utilizando López como una cuestión de apología para que se realicen delitos por los narcotraficantes en contra de los candidatos a diversos cargos de elección popular, pues ya van más de 20 o 30 candidatos que han sido masacrados por la delincuencia organizada, y todo porque López, con el permiso, la aceptación que da de que circule su nombre y la Santa Muerte, pues está haciendo apología de delito de homicidio, y desde luego impunemente, porque la Fiscalía General de la República no va a actuar, porque es otro órgano a modo u otro poder a modo a favor de López, y menos el Instituto Nacional Electoral. Pero es importante que esto quede aclarado, que lo que considera superficial López Obrador como una niñería, como un juego de que ande circulando la Santa Muerte y que se esté haciendo negocio, porque muchos de sus paleros fanáticos están apoyando en la compra de dicha garra, pues para apoyar a López y hacer más publicidad propagandística a favor de la corcholata. Y eso ya no debe de permitirse, porque es un descaro que López siga siendo alcahuete, ya no solamente de la delincuencia organizada, sino de los crímenes que se pueden provocar con la apología de delito a la muerte. Muchas gracias.